El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Con la intervención de Sanitas, histórica, la más grande de los últimos años, el gobierno amanece hoy como el operador o administrador en la salud de más de 26 millones de colombianos, por cuenta de esta última decisión. Sanitas tiene casi 6 millones de afiliados. En la práctica, el gobierno no solo controla Sanitas, controla la nueva EPS, que en teoría es mixta, pero también Famisanar, Intervenida, Emasanar, Savia Salud, Asmed Salud, con el argumento del gobierno de que Sanitas es intervenida por incumplimientos financieros, por malos manejos de lo que se llama reservas técnicas, por deudas que suman 2 billones de pesos, claro, si el gobierno no le paga, claro que tenía deudas, y por quejas y reclamos que fueron de 185.000 pacientes el año pasado, 185.000 pacientes sobre un universo de 5.700.000 afiliados, equivale a más o menos, mal contados, el 3% de esos pacientes. Es decir, el 97% de los pacientes de la EPS Sanitas no tenía ninguna queja, ningún reclamo. Pero para el gobierno ese 3% es razón suficiente para intervenir. Quejas y reclamos que son la mayoría por quien pide celeridad en citas médicas o entrega de medicinas o acceso a tratamientos o inclusive asignación de una cirugía. Ya les voy a contar la grandísima controversia que hay armada por cuenta de la intervención de Sanitas del gobierno nacional. Una intervención forzada que no obliga por ahora, dice el gobierno, intentando tranquilizar, a trámites nuevos. En caso de que usted sea paciente de esta EPS Sanitas, que debe seguir siendo atendido por las mismas clínicas, por los mismos médicos, con las mismas condiciones. Advierte, sin embargo, la Asociación de Pacientes que muchas IPS o clínicas privadas van a dejar de atender pacientes de Sanitas, ahora manejada por el gobierno. Eso solamente lo dirá el tiempo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de qué cambia para estos 6 millones de pacientes. De momento sale de Sanitas su presidente, Juan Pablo Rueda, fue removida toda la junta directiva y fue nombrado un señor Duber Dixon Vargas como agente interventor, que tomó posesión de bienes y negocios de esta EPS. Este señor Vargas, se sabe, es un hombre que ya ha trabajado en temas de la Superintendencia de Salud, incluso en gobiernos anteriores. Es economista y especialista en temas de salud y desde el año 2022 es agente interventor de algunos hospitales, el López Pumarejo, por ejemplo, en Valledupar, relativamente menores, muy diferente al reto que tiene hoy en día. Fue interventor de un hospital, el San Marcos en Sucre. Había sido subgerente de hospitales pequeños, así que manejar una EPS de 5.700.000 personas es el reto más grande. Lo lamenta Keralty, que es una empresa española que tiene presencia en Colombia, en Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela y Filipinas, que era hasta hoy la dueña de Sanitas. Ya les voy a contar, venganza o no, el gobierno interviene en Sanitas justo en el momento en que estaba sufriendo tal vez la derrota política más grande, y por eso la suspicacia de que no es coincidencia. Se le está hundiendo irreversiblemente su reforma a la salud, a pesar de los intentos, de las súplicas de los ministros de salud del Interior, que a última hora se mostraron, eso sí, muy conciliadores, dijeron querer una ponencia alternativa. A pesar de las jugaditas que intentaron los senadores del Pacto Histórico, la oposición no cedió y quedó citada para esta mañana a las 8:30 de la mañana la votación, el debate en el que se debe votar, se debe tomar la decisión de archivar, de hundir esa famosa reforma a la salud. Digo, sería la gran derrota del gobierno del presidente Petro, que desde el momento mismo de su posesión tomó esta como su bandera política. Así que todo lo que pasa en el tema de salud
es al final de cuentas una posición ideológica del presidente Petro, que sigue diciendo que tenemos un sistema de salud uno de los peores del mundo, que aquí se han enriquecido muchos particulares y que se han robado más de 12 billones de pesos. Una cifra, la verdad, no sustentada todavía. Bienvenidos, vamos a hablar de temas de salud, seguramente ampliamente, para quien está pendiente de qué le va a cambiar si es afiliado o no a Sanitas. Y ojo que esta podría no ser la última intervención del gobierno. No sirvió en la Comisión Séptima la propuesta de una ponencia conjunta y por eso la conclusión de que como se hunde la reforma a la salud, el gobierno intentará decisiones por vía administrativa. En ese mismo Congreso, el gobierno radicó el proyecto para cambiarle el nombre a la Fuerza Aérea, ahora haciéndolo bien, Fuerza Aeroespacial. En ese debate ya lo había intentado el gobierno, ya lo tumbó la Corte Constitucional. El ministro Iván Velásquez termina haciendo una inusual confesión, aceptando lo que todos sabemos la verdad, que los disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, están usando el cese al fuego para fortalecerse y que ya tienen presencia en 15 departamentos. Al ministro Velázquez se le chispoteó decir que, y al gobierno seguramente no le gusta, que estos disidentes de las FARC están utilizando la paz total simplemente para tomar oxígeno y para seguir en su terrorismo. A propósito de orden público, amanecemos con 2 explosiones en Bogotá. Una anoche lanzaron una bomba contra un CAI en el barrio Claret, en el sur de Bogotá. Por fortuna no hay heridos. La otra explosión fue reportada anoche cerca de la alcaldía de Florencia, en el Caquetá. Esta mañana van a evaluar los daños. Y encontraron en Medellín otro extranjero con otro niño de 12 años, en un apartamento del Poblado en Medellín. Están utilizándolo en Medellín, afortunadamente, los hoteles también para tomar decisiones, cerrando el acceso para evitar que extranjeros o colombianos metan menores de edad a modo de prostitución. En Antioquia, a propósito del gobierno Petro, le ganó una puja al gobernador Rendón, reeligieron a John Jairo Arboleda, que seguirá siendo rector de la Universidad de Antioquia. La gran derrotada, paradójicamente, es Natalia Gaviria, la hija del exmagistrado Carlos Gaviria, que en algún momento compartió banderas con el presidente Petro. El presidente decidió no apoyarla a ella. Ella finalmente logró apenas 2 de los votos en la reunión del Consejo Directivo, que hubo humo blanco alrededor de la Universidad de Antioquia, con un desenlace muy diferente a lo que había pasado hace apenas días en la Universidad Nacional. Y hay tragedia esta madrugada en Taiwán, un terrible terremoto, más de 7 grados, 7.2 grados en la escala abierta a Richter. Hay centenares de heridos, edificios caídos, personas atrapadas, inclusive en una montaña cerca a Taipei. Ya les voy a contar de la situación también de noticias internacionales. Terremotos sin tsunami esta mañana en Taiwán. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hay una noticia de última hora. Acaba de ser detenido en España Luis Rubiales, el hombre del beso no consentido, el hombre que fue el mandamás, el todopoderoso presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de 1 año. La Superintendencia de Salud intervino en las últimas horas Sanitas, la EPS privada más grande del país. El ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refiere al futuro de los pacientes de la EPS Sanitas. Que pueden estar tranquilos. La intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente, de corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible. Por su parte, eso dijo el presidente Gustavo Petro durante la posesión del nuevo director de la Supersalud el pasado mes de febrero. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención. Desde Pacientes Colombia rechazan intervención a Sanitas y consideran que el gobierno Petro tenía otras salidas distintas. Habla Denis Silva. Gracias a una línea ideológica se está acabando el sistema de salud. Pero más que acabar a las EPS, están acabando con la vida de los colombianos y están aumentando las barreras para poder acceder a los servicios de salud. Muchas IPS van a no seguir prestando los servicios que le venían facilitando a Sanitas por el temor a que nadie les pague. La intervención generó una ola de reacciones políticas. El senador de Cambio Radical, David Luna. Lamentablemente el señor presidente Gustavo Petro mostró sus garras. Queda claro que intervino
la EPS Sanitas porque veía venir una derrota el día de mañana en la Comisión Séptima donde se discute su nefasta reforma a la salud. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Así que la intervención es para corregir los problemas hoy de atención que tiene la EPS, los problemas financieros que tiene hoy la EPS y para garantizarle el derecho a la salud a los colombianos que están afiliados a esta entidad. Así reaccionó el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria. Ahora por decisiones caprichosas, no bien fundamentadas, desafueros, incluso desafueros que vienen desde el mismo presidente de la República, estamos ante la inminente destrucción del sistema de salud. Yo no puedo sino expresar mi preocupación. Esto va a afectar la vida de millones de personas. A eso se le suma la reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de X dijo: a las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. A pesar de los intentos del gobierno de dilatar la discusión de la reforma a la salud y buscar nuevos consensos, al final la sesión será esta mañana a partir de las 10 de la mañana en la Comisión Séptima para votar la ponencia de archivo. La senadora y presidenta de la comisión, Marta Peralta. Todo es hasta que se dé el resultado. Yo no podría, hoy hay un escenario que podemos inferir de que ya está hundida, pero sin embargo nosotros daremos el debate. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No lo vamos a retirar por un elemento político muy claro, porque es que el gobierno de Gustavo Petro no es la continuidad con distinta bandera. La Contraloría General de la República se está uniendo a las voces de preocupación en medio de las alertas por el riesgo de apagón que afronta el país. Dice el ente de control que desde hace meses viene alertando también por la reducción del agua en los embalses, pero es optimista sobre las medidas que puede tomar el gobierno para afrontar esta crisis. El vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Celebrando que se puedan designar y posesionar de manera pronta los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron que este mes empezará la repatriación de presos colombianos que se encuentran en cárceles ecuatorianas. En un primer momento llegarán 13 personas, según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Nos falta simplemente mirar en qué cárceles los vamos a ubicar para que estén cerca de sus familias, no necesariamente es en cárceles de Nariño o la Cauca, sino que van a ser distribuidos en las cárceles del país, no solamente según los cupos que tengamos, sino también su cercanía familiar. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco utilizaron el cese al fuego bilateral para consolidarse en algunos territorios. Sabemos que es una organización que ha aprovechado el cese al fuego para incrementar su número, para consolidar territorios, para tratar de incrementar el control ilegal del territorio. El senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Las FARC acaba de anunciar la creación de un nuevo bloque y convoca a los jóvenes colombianos para que se sumen a sus filas. Mientras Petro les ofrece impunidad, las FARC y las organizaciones criminales se fortalecen. Se conocen más detalles del caso en el Hotel Gotham en Medellín, condones usados, marihuana y tusi, las evidencias halladas en la investigación preliminar. Habla el coronel Richard Fajardo, subcomandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín. De manera interna se abre una investigación para lograr determinar realmente el procedimiento que se realizó y se llevó a cabo durante este procedimiento. Las autoridades investigan la explosión en un CAI en el sur de Bogotá. En las instalaciones del CAI del barrio Claré, en la localidad Rafael Uribe, donde anoche hacia las 9:15 se escuchó una fuerte explosión. Delincuentes abandonaron un paquete en la parte de atrás del CAI. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Comandante de la Policía de Bogotá, el general José Gualdrón. Se están ofreciendo hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos puedan dar información para lograr la ubicación de las personas que dejaron este elemento allí. Una explosión fue reportada anoche cerca de la alcaldía de Florencia, en el departamento de Caquetá. El hecho no dejó heridos y continúan los operativos de las autoridades para ubicar a los responsables. Un minuto antes de las 8 de la mañana hora local, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido la isla de Taiwán, dejando centenares de edificios colapsados y un caos en las comunicaciones y la movilidad de una isla acostumbrada a este tipo de catástrofes. Las autoridades locales han movilizado al ejército en todo el territorio y han alertado por las fuertes réplicas que superan ya el centenar.
Con un jugador menos, Millonarios rescató en la tarde de ayer un empate de oro ante Flamengo en su debut en la Copa Libertadores. El partido terminó 1-1 y los dirigidos de Gamero ya se preparan para su próximo rival, Bolívar de Bolivia. A pesar de tener un equipo muy copero al frente, yo creo que los muchachos salieron dispuestos a jugar mano a mano. Y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos. Y fuimos valientes ante un gran equipo, porque con los 10 hombres, yo creo que estos jugadores sacaron valentía y pudimos empatar un partido contra un gran equipo. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Acaba de producirse, está regresando o estaba regresando a Madrid. Lo detuvieron en Barajas hace apenas minutos a este señor Luis Rubiales. ¿Usted se acuerda, padre? El del beso. Señor. No es una detención por cuenta del beso. No, sino por un tema de malos manejos de plata, es decir, corrupción en la muy poderosa Federación Española. Él estaba en Santo Domingo y se creía que no iba a regresar porque ellos no tienen extradición con República Dominicana. Entonces regresó todo el mundo y enseguida lo pillaron. Y le echaron mano. Mire, el tema del beso no consentido de Jenny Hermoso. Luego el episodio de los contratos irregulares por Supercopa de España en Arabia Saudita. Y después la revisión de la Guardia Civil de muchos contratos dentro de las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol. Comencemos con esta noticia, ya les voy a contar del tema de salud, del tema de Sanitas, del tema del hundimiento inevitable de la reforma a la salud. Bueno, no inevitable, de momento parece inevitable. Primero desde España, desde Madrid, Enrique Rodríguez. Corrupción en los negocios y administración desleal son los dos presuntos delitos que dice la Guardia Civil habría cometido el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol y, como bien apuntaba Ricardo Rego, tiene que ver con los contratos que bajo su mandato se firmó para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Son los contratos, esos y otros más, que están bajo investigación. La Guardia Civil lo acaba de detener hace unos minutos al pie de la escalerilla del avión que lo traía desde la República Dominicana en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. De hecho, había decenas de medios de comunicación esperando en la zona de salidas de ese aeropuerto, pero la detención se ha producido antes y Luis Rubiales, de hecho, ya está siendo conducido en un furgón de la Guardia Civil hasta la comandancia de ese cuerpo en la localidad de Tres Cantos. Si todo sigue más o menos el cronograma previsto, debería estar en presencia de la juez que investiga esta causa en un juzgado de Majadahonda, otra localidad de Madrid, esta misma tarde, o si no, mañana por la mañana. En el caso de que sea mañana por la mañana, tendría que pasar una noche en los calabozos de la Guardia Civil. Como ustedes bien señalaban, él se encontraba en la República Dominicana, dice, atendiendo unos negocios, y desde allí había recibido las notificaciones que tenían que ver con esta investigación. De hecho, en las últimas horas hemos conocido que la propia Guardia Civil había actuado sobre el terreno en la República Dominicana. Registró el pasado lunes la vivienda donde se alojaba, con permiso evidentemente de las autoridades de ese país, y requisó allí su tableta, un iPad y un teléfono celular. Ambos están ya en posesión de ese instituto armado que los está investigando. Rubiales no pudo ser detenido, como decíamos, el pasado 22 de marzo, que fue cuando supimos de esta operación, cuando se produjeron registros y se detuvo a otros dirigentes federativos. Veremos mañana o esta tarde, cuando comparezca ante la juez, cuál es la decisión que toma. Si decide dejarlo en libertad, esa parecería la más probable, aunque habiendo riesgo de fuga, encontrándose fuera del alcance de la justicia, no sería descartable que decidiera ingresarlo en prisión. En todo caso, Luis Rubiales no ha tenido tiempo, literalmente, ni de recoger la maleta del avión, ha bajado directamente a un furgón de la Guardia Civil, Néstor. Sí. Enrique, ¿con Rubiales podría caer también Gerard Piqué? Bueno, esa es una pregunta que recorre el mundo del fútbol y del deporte aquí en España. En principio, Gerard Piqué no está implicado en esta causa, no está siendo investigado y no ha sido objeto de ninguna investigación que sepamos de carácter público, pero esos contratos están firmados con la empresa de Gerard Piqué y con Gerard Piqué, así que no sería descartable, insisto, por el momento no hay nada en ese sentido, pero evidentemente no sería descartable porque hay una relación contractual ahí entre ambos. Sí, veo que es el denunciante el que dice que es Gerard Piqué
el siguiente eslabón en el mismo caso de contratos y de corrupción. Claro, porque los contratos de la Real Federación Española se firmaron con la compañía Cosmos, que en ese entonces era hasta ese entonces futbolista del Barcelona. En ese momento todavía casado con Shakira. Gerard Piqué. 44 millones de euros es el monto. Manejaban platas muy grandes. 6 de la mañana, 19 minutos. La noticia del día en Colombia es el tema, sin duda, de Sanitas. En momentos, y no por coincidencia, en que se estaba hundiendo la reforma a la salud, esa sesión parlamentaria quedó prevista para hoy miércoles a las 8:30 de la mañana. Seguramente va a haber votación. Y en caso de que la haya, se hunde la reforma a la salud. Por eso, inevitable también relacionar un tema con el otro. Se le hunde al gobierno el tema de la reforma a la salud y decide intervenir al tiempo esta EPS Sanitas, que tiene casi 6 millones de pacientes afiliados, muchos de ellos heredados de otras EPS intervenidas. El argumento del gobierno es el tema de reservas técnicas y el tema de quejas y de reclamos. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. De forma intempestiva y en medio de la tormenta política que tiene a pocas horas el inminente naufragio de la reforma a la salud, la principal bandera del presidente Petro, el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir la segunda EPS más grande del país, Sanitas. Con una capacidad de 5,7 millones de afiliados, la EPS fue tomada por parte de la Superintendencia de Salud bajo el argumento de evitar el colapso al que se iba a enfrentar por cuenta de una deuda con los actores que venía creciendo y que en 2023 cerró con una cifra cercana a los 2 billones de pesos. El superintendente Luis Carlos Leal. Tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas. Con esta intervención además fueron removidos de sus cargos el representante legal, la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas de la EPS. Además, se designó un agente interventor que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa en la recuperación de hospitales públicos. Se trata de Duber Dixon Vargas Rojas, quien fue agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López y subgerente de los hospitales de Villavicencio y El Guaviare. El gobierno insiste en que no hay motivos para alarmarse con esta intervención. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pueden estar tranquilos. La intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente, de corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible, especialmente para beneficio de cada uno de los más de 5 millones de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes y niños. Prácticamente el gobierno ahora tiene el control de la salud en el país y el manejo de la mitad de los usuarios, 24 millones de afiliados, agrupados en las 6 EPS intervenidas o en manos del Estado: Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emsanar, Sabia Salud y Asmed Salud. Algo que los integrantes de la bancada del Pacto Histórico y defensores de la reforma a la salud muestran como evidencia del colapso del sistema. El senador Wilson Arias. Solamente 5 EPS cumplan, y esto está dicho muchas veces, con la sostenibilidad que reclama el propio sistema. La oposición, sin embargo, considera que esta es una retaliación por cuenta del fracaso de los intentos de salvar la reforma a la salud. La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Aquí lo que hay es un abuso y una venganza de que Sanitas ha sido la única EPS que ha batallado contra la reforma a la salud y sobre todo al hecho ya tosudo de que la reforma a la salud se hunda en la Comisión Séptima. Y es que en la mañana de ayer martes, mediante diversas estrategias, tanto el gobierno como la oposición enfrentaron la sesión de la Comisión Séptima del Senado, en el que se anunció finalmente la convocatoria del debate de la iniciativa. Durante 5 horas y con la presencia de los ministros de Salud, del Interior Luis Fernando Velasco, el director del DNP Alexander López y el director de la ADRES Félix León Martínez, los 14 senadores de la comisión discutieron la pertinencia de convocar o no el proyecto para esta semana. El propósito de la senadora Marta Peralta, presidenta de la comisión e integrante del Pacto Histórico, era que los congresistas opositores al proyecto desistieran de su voto y acogieran la ponencia del senador verde Fabián Díaz. Pero al final esto generó mayor malestar en los congresistas, quienes solo atendieron el encuentro si era a puerta abierta y se asignaba la fecha del debate de la ponencia de archivo de la reforma. El ministro Velasco reconoció que hubiera preferido que las controversias frente a la reforma se hubieran resuelto antes del virtual hundimiento, por lo que pedía evitar que esta discusión comenzara desde cero y que esperaba un proyecto sucinto, pero aún así defenderían la iniciativa hasta el final. Que por querer abarcar todo terminó siendo casi que un tratado, cuando perfectamente lo modificable lo podíamos hacer en un proyecto mucho más sintético.
no lo vamos a retirar por un elemento político muy claro, porque es que el gobierno de Gustavo Petro no es la continuidad con distinta bandera. A último minuto, la senadora Peralta buscó levantar la sesión, lo que ocasionó que los 9 senadores opositores encabezados por Norma Hurtado apelaran esta decisión. Los escuchamos desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Llevamos escuchando a los senadores y a los miembros del gobierno que vinieron a interactuar con nosotros. Nos parece descortés y de falta de tacto político levantar la sesión sin haberle dado lectura y puesta en consideración a la proposición presentada. Aunque los 4 del pacto histórico se retiraron del recinto, al final 10 senadores, incluido Fabián Díaz, aprobaron una proposición del uribista Honorio Enríquez que mediante el estatuto de oposición se citó para hoy a las 8 de la mañana el inicio formal del debate con la discusión y votación de los impedimentos de los congresistas. La reforma a la salud al parecer vive sus últimas horas. Andrés Carmona, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 25 minutos. Esto hay que decirlo de frente, sin rodeos y con todas las letras. Desde hoy el Estado administra los recursos de salud de la mayoría de los colombianos a través de las EPS públicas, las mixtas y las intervenidas. Con la decisión alrededor de Sanitas, el Estado se convierte en el mayor operador de EPS del país porque ahora tiene a su cargo, tiene la responsabilidad de la salud de 26 millones de colombianos. Eso es la mitad de los afiliados del sistema. ¿De dónde sale esa cifra? De 11 millones de afiliados que tiene nueva EPS, que es la EPS mixta, donde el gobierno es el socio mayoritario. También del 1.300.000 afiliados de las EPS públicas como Capital Salud, EPM, Ferrocarriles y Coprecosa. También administra la salud de 8 millones de afiliados a 4 EPS que estaban intervenidas antes: Famisanar, Emsanar, Sabia Salud en Antioquia y Asmed Salud. Y ahora hay que sumar 5.700.000 de afiliados que están en Sanitas, de los cuales 4.300.000 son afiliados del régimen contributivo y por lo menos 1.400.000 del régimen subsidiado. Esa es la suma para llegar a vía administrativa la Supersalud, administrando el sistema para 26 millones de afiliados, que es en el fondo la verdadera reforma a la salud. Y quizá no es coincidencia que esta intervención de Sanitas se anuncie solo horas después, el mismo día que la reforma sufre otra derrota en la Comisión Séptima, derrota que es el camino para su hundimiento, porque la oposición logró que se citara para hoy a las 8:30 de la mañana al debate que podría terminar el tortuoso camino de una reforma que es bandera del presidente Gustavo Petro. Dice el gobierno y dice la bancada del gobierno en el Congreso que no es una venganza, y se preguntan por qué en el gobierno Duque, donde se liquidaron o intervinieron 13 EPS, no hubo tanto revuelo como con la decisión de ayer. La respuesta es simple, porque esas en ese momento en el gobierno anterior eran EPS pequeñas, de menos de 2 millones de afiliados. Hoy estamos hablando de ligas mayores, es la intervención a una EPS con 5.7 millones de pacientes. Ojalá se cumplan los trinos del presidente Petro y las declaraciones de sus funcionarios que le dicen a los pacientes que esto no va a provocar cambios para ellos, lo que parece imposible. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Lluvia de alertas y de ideas para conjurar la difícil situación energética, con unos embalses que hoy amanecen al 31.4%, cada vez más cerca de llegar al nivel crítico del 27%, que obligaría a interrupciones y a cortes en el suministro de energía, y con unos precios en la bolsa que no paran de subir, pasando en los últimos días de 500 a 1.186 pesos el kilovatio hora. Alza que se va a sentir en la factura de abril, como lo advierten gremios de comercializadores como Codisgen, que habla hoy de un incremento en el componente de generación superior al 10%
particularmente para los 10 millones de usuarios de la costa, que son los más expuestos al mercado en bolsa y con menor cobertura de contratos a mediano y a largo plazo, cuyas facturas triplican o cuadriplican lo que se paga al interior del país y para quienes el kilovatio hora podría pasar de 1.128 a 1.250 pesos, con una factura de luz para el estrato 1 que podría subir de 110.000 a 121.000 pesos y que en el caso del estrato 4, en donde ya no hay ningún tipo de subsidio, podría subir de 420.000 a 460.000 pesos, es decir, el triple de lo que paga una persona del mismo estrato en Medellín o casi 4 veces más de lo que paga una persona del mismo estrato en Bogotá. Malas noticias para el bolsillo de los habitantes de la costa y en general de todo el país, que hoy tiene a muchos además pidiendo a gritos tomar cartas en el asunto, no solamente en materia de precios, sino también para evitar un eventual racionamiento y un apagón del sistema eléctrico, con gremios como ASO Energía pidiendo se active el estatuto de riesgos de desabastecimiento para que grandes industrias salgan a vender la energía que producen para ellas mismas a través de sus propias plantas de autogeneración. Con otros, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Ingenieros, que está recomendando bajarle el voltaje de la luz a 20 millones de hogares colombianos y disminuir así la potencia para los mismos, que actualmente se encuentra en 120 voltios, en tanto que el Consejo Gremial, que reúne a 32 gremios del país, propone poner a funcionar de inmediato la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que por lo demás no tiene suficientes expertos comisionados para que haya quórum y pueda tomar medidas en materia regulatoria, y otros gremios como Aliadas, que reúne a 35 asociaciones gremiales del país, hablando ya de suspender nuevamente las exportaciones al Ecuador y de cambiar los horarios del uso de lavadoras y planchas en los hogares colombianos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Las disidencias de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Mordisco, están en plena expansión de sus actividades criminales, aprovechándose del cese del fuego acordado con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa es la dolorosa e indignante confesión que hizo en las últimas horas el ministro de Defensa Iván Velásquez en el Congreso de la República, que corrobora el viacrucis diario de miles de colombianos en varias ciudades y municipios del Cauca, de Nariño, del Valle, del Tolima, del Huila, de Caquetá, de Putumayo y de otros departamentos, en donde los criminales al mando de Mordisco son la ley y tienen plena libertad de acción para extorsionar, amenazar, asesinar, carnetizar a la población y hasta para construir colegios y otras obras que benefician su actividad ilegal. El ministro Velásquez terminó confesando que, según los informes de inteligencia militar, las disidencias de Iván Mordisco, que hoy tienen la preocupante cifra de entre 3.000 y 4.000 hombres armados, han aprovechado el cese del fuego para incrementar su número, para consolidar territorios, para tratar de incrementar el control ilegal de territorios, dice el ministro de manera textual. Y en otra parte de su declaración, el ministro Velásquez terminó diciendo que los anuncios de las disidencias sobre su expansión armada hacia departamentos como el Tolima, el Huila y el Quindío es un asunto de ellos, en lo que nosotros, el gobierno, no nos vamos a detener si están reorganizando sus estructuras. Repito de manera textual, no queda claro cuál es el estímulo que tendrían hoy los criminales al mando de alias Iván Mordisco para sentarse seriamente a avanzar en unas negociaciones de paz con el gobierno, cuando lo que demuestran es todo lo contrario. Su intención es seguir dedicados al narcotráfico, a la extorsión y ampliar el control de territorios por medio del constreñimiento armado a la población. Prueba del poco interés de las disidencias de Mordisco por llegar a acuerdos reales de paz es que 20 meses después de instalado el gobierno Petro y largos meses después de supuestas conversaciones de paz, no hay avance alguno en la agenda o en gestos concretos que permitan ser optimistas hacia su desarme. Mañana se van a volver a sentar en San Vicente del Caguán, uno de sus santuarios, para seguir mostrando sin pudor alguno su desprecio por una verdadera voluntad y búsqueda de su desmovilización. Una reflexión final sobre lo dicho por el ministro de Defensa Iván Velásquez es que tanto a él como a las Fuerzas Armadas sí debe interesarles conocer si las disidencias de Iván Mordisco y otros grupos ilegales se están o no se están reorganizando y cómo pretenden seguir ampliando su poder de amenaza contra la población.
Ese no puede ser tratado simplemente como un asunto de ellos. Es realmente un asunto de quienes tienen el deber de proteger la vida de todos los colombianos y cerrar el paso a los criminales. Es decir, tienen que estar pendientes de esto, sobre todo el ministro Velázquez y las fuerzas militares. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Durante años el país ha sido testigo de un intenso debate acerca de las corridas de toros y actividades similares a esta, una discusión que se podría dividir entre partidos de derecha y partidos de izquierda. Este miércoles a las 10 de la mañana la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes va a abrir nuevamente ese pulso por los toros respecto al futuro de las corridas de toros y otros eventos tradicionales en Colombia, mientras el proyecto es de la senadora Esmeralda Hernández, que busca prohibir las corridas de toros. Se encuentra a un debate de convertirse en una ley en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es el proyecto de ley 122 de 2023, por medio del cual se reconocen o morigeran y regulan las actividades de la cultura rural y urbana popular con animales en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, intentando el pacto histórico, dicen ellos, dar cumplimiento a la sentencia C666 de 2010 de la Corte Constitucional. Una discusión muy interesante porque en la misma Cámara el debate también está a propósito del proyecto presentado por el representante Cristian Garcés, que busca reglamentar las corridas, las cabalgatas, las corralejas, las riñas de gallo y el coleo. Uno que propone la senadora Esmeralda Hernández, que es autora del proyecto de prohibición de las corridas, que argumenta que estas prácticas son crueles y que no deben tener cabida en una sociedad moderna, y por el otro lado el del congresista Garcés, que tiene 52 firmas de legisladores de diferentes bancadas y que sostiene, entre otras cosas, que la solución es la reglamentación a estas actividades tradicionales que son parte de la cultura y que representan la identidad de muchas regiones del país. Esa es la discusión que se va a dar hoy en el Congreso de la República. Mientras unos están defendiendo que se acabe esa práctica cruel y sangrienta, están pidiendo que se transformen, que muten esos sitios para realización de actividades culturales, actividades artísticas y para el deporte. La gran pregunta que orbita alrededor de ese proyecto, que está a un debate de convertirse en ley de la República, es qué va a pasar con quienes dependen de esas economías populares, con esos empleos de las personas que representan y que dicen que esto es un tema absolutamente cultural. Estás escuchando Blue Radio. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Radio, la alternativa. 6:37, bienvenido, padre. Buen día, Néstor. ¿Cómo le fue después de...? Feliz, vacaciones. No, pues claro, después de 2 meses de vacaciones yo también estaría feliz. Unos 8 días ahí. Me uno a ese contrato, contados. me uno a ese Mal contrato, contado, por pero favor. fui feliz, ¿ay? Fui feliz, estuve en experiencias espirituales, estuve celebrando Semana Santa, el Tríduo Pascual, lo celebré en Roma. Esa fue una experiencia espiritual fuerte y recorriendo algunos países. Sí, me contaron que lo vieron en Croacia. Disfruté Zagreb. Que no tiene nada que ver con la ruta espiritual. ¿Qué hacía? Conociendo las ciudades imperiales. Muy bien. Oye, lo datean bien, Sí, qué ¿cómo? problema. Y a mí me dieron datos de Praga, así que bueno, seguimos. Pero salió bien todo. Perfecto. Una gira piadosa la gira. Además, claro que sí. Bueno, Tríduo padre. Pascual. Oiga, el Santo Padre sabe que las experiencias, un hombre físicamente agotado, tú sabes que la rodilla no lo deja levantarse. De hecho, celebra la primera parte de la misa
la liturgia de la palabra, y la segunda parte la celebra un cardenal, porque tú sabes que en esa hay que estar de pie, y no lo hace el Santo Padre, pero sigue teniendo ese carisma que hace que todo el mundo se emocione, aunque pase en silla de ruedas. Pasó cerca, fue un momento realmente lindo. Padre, tema de hoy. La inclusión. Ayer fue el tema del día de la concientización del autismo, de nuestras actitudes ante el autismo. Tú sabes que ese es un espectro muy amplio. Yo he estado muy sensible a este tema, porque uno de mis sobrinos tiene esta condición y ha sido fuente de aprendizaje para todos nosotros. Okay. Porque uno tiene que aprender cómo relacionarse. En el caso de mi sobrino, no le interesa el mundo. Néstor, no le interesa el mundo exterior. Es que eso es lo que pasa con los autistas, no se encierran hasta donde tengo entendido. Ya hemos descubierto una cantidad de dones, de capacidades extraordinarias. Entonces hablemos de eso, de cómo comportarnos. Ese es el tema. Vale, ya viene el padre Linero hablando de su experiencia personal, de su familia, del autismo. 6 de la mañana, 39 minutos, ya vienen los deportes. Ricardo, hoy obviamente con nombre propio, ¿no es verdad? El nombre propio es Millonarios. Claro. Empezó la Copa Libertadores. Y aunque en el primer tiempo nos quedamos con ese sinsabor de, hombre, Millos dejó esa sensación, pudo realmente ganar el partido en Bogotá, sobre todo en la primera parte que generó tantas... ¿Fue penalti o no fue penalti? Sí, claro que es penalti. Y bueno, la roja para Larry Vázquez. Un error que incluso, mire, tuvo el carácter Millonarios, con 10 hombres, de empatar el partido. Yo tengo dudas de que haya sido penalti. Me parece que la falta fue afuera, pero es una imprudencia mayor de Larry Vázquez, digamos. Absoluta. Es meterse en problemas. Un tipo que en teoría tiene toda la experiencia del mundo, es uno de los referentes de Millonarios, pero termina costándole al final. ¿Sabe qué me gustó? Que Millonarios jugó como se tiene que jugar Libertadores. Parece que tuvo el carácter, el temple para encarar un partido Millonarios como este. Le empató no a un equipo cualquiera, ¿no? Es Flamengo, No. Flamengo, y con una base ya. ¿Tú sabes que ese apenas el segundo gol que le hacen en ese torneo? Sí, y el primero del 2024. 11 partidos que no le hacían un gol a Flamengo. Pero bueno, ahora, esos son pañitos de agua tibia. Ahora tendrá que ir a Bolivia. Porque Millonarios, al final de cuentas, empató siendo local en un partido de Copa Libertadores. Es mejor empatar que perder. Sí, es la teoría del... Pero es verdad. Pamelé. No, esto es mejor ser rico filosofía que pobre. Pura. Es mejor ser rico que pobre. Y así va a ser todo el programa. Hoy estoy brillante el día de hoy. Bueno, y hoy el Junior, a propósito, ya les contamos, tendrá también debut copero en Libertadores. Botafogo. En territorio brasilero. Ya vienen los deportes, 6 de la mañana, 41 minutos. La policía está ofreciendo esta madrugada una recompensa en plata, 20 millones de pesos, por el terrorismo de anoche. Ocurrió en Tunjuelito, al sur de Bogotá, un petardo contra un CAI de la policía allí en el sur de la ciudad, en donde por fortuna no hay personas heridas. Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la investigación en curso. Esta vez la Fiscalía, la SIJIN, la CIPOL y diferentes entidades de la Policía Nacional investigando quiénes fueron los que abandonaron ese artefacto que explotó a las 9:15 de la noche detrás del CAI del barrio Claret en la localidad Rafael Uribe en el sur de la ciudad. Dicen las autoridades que en las cámaras de seguridad se observan a 2 hombres que al parecer llegaron o en moto o en bicicleta, porque no son muy claras las grabaciones, y lo cierto es que abandonaron el maletín que minutos más tarde explotó. Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero el mismo comandante de la policía de Bogotá, el general José Gualdrón, llegó al punto, verificó, habló con los policías, con algunos testigos, y de inmediato hasta 20 millones de recompensa para quien dé información de estos criminales que provocaron el pánico y el caos general en este punto del sur de la ciudad. Hablamos con el general Gualdrón y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Se están ofreciendo hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos puedan dar información para lograr la ubicación de las personas que dejaron este elemento allí. Algunos habitantes del sector grabaron con sus equipos móviles y allí en esas grabaciones se observa claramente cómo esa onda expansiva provocó algunos daños en la parte trasera del CAI en una vivienda. Hay algunos ventanales rotos, pero por fortuna y a pesar que es una zona donde se encuentra un parque y en la noche van varias personas a hacer deporte, pues no hubo personas lesionadas. Los investigadores continúan en el sitio hasta determinar las causas exactas del atentado y además quiénes fueron los responsables y hacia dónde huyeron para así capturarlos. Eduard Porras, Blue Radio.
El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se instauró el 18 de diciembre del 2007 con el objetivo de realizar acciones para sensibilizar y concienciar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. Este tema a mí me ha tocado de cerca, porque la condición de uno de mis sobrinos me ha llevado no solo a liberarme de algunas ideas falsas sobre el funcionamiento mental en estos casos, sino también a formarme leyendo y aprendiendo cómo comportarme ante él y, por supuesto, generando espacios de inclusión en los que se le acepte con sus características particulares y se le brinde los espacios para que se pueda desarrollar. He aprendido que su cerebro funciona de manera diferente, lo que le lleva a permanecer aislado, desinteresado y con poca integración con sus pares, así como a mostrar un juego simbólico imaginativo algo limitado. Un aspecto importante a tener en cuenta son las conductas repetitivas, es decir, las estereotipadas, que pueden ser, uno, motores, como el aleteo, el balanceo, la deambulación y los saltos, así como las sensitivo-sensoriales, que es como tocar superficies, oler, chupar objetos, mirar la luz o ver correr el agua. Es crucial tener presente estas actitudes al relacionarnos con ellos. Debemos evitar las etiquetas que nos hagan comparar situaciones y entender que cada uno de ellos es único e irrepetible. Mantener la calma tratando de comprender sus rutinas y tener en cuenta que las personas con este espectro, en ellas, las palabras, le pueden abrumar mucho, por lo que debemos huir a explicaciones complejas y utilizar frases cortas y sencillas, e incluso gestos para comunicarnos con ellos. Aunque en Colombia no contamos con estadísticas oficiales sobre el autismo, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, una de cada 160 personas tienen autismo o trastorno de este espectro. También es importante señalar que el espectro conductual y cognitivo es muy variable, por lo que es fundamental reconocer las debilidades y fortalezas de cada persona, de cada paciente, para un abordaje estructurado y específico. La experiencia demuestra que una intervención temprana específica para cada niño y su familia mejora significativamente el pronóstico. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:46, momento de los deportes, momento de hablar de Copa Libertadores. Millonarios con un estadio, bueno, con el cuarto de estadio habilitado, completamente lleno. Empató 1-1 frente al Flamengo de Brasil. Daniel Ruiz fue el héroe azul. Pedro fue el encargado de marcar de pena máxima para el conjunto brasilero. Pero la película es clara. En el primer tiempo, Millos falló en definición. El dominio azul fue incluso del 51% en cuanto a posesión de balón se refiere. A veces la posesión no dice lo que representa un partido, pero en este caso sí, porque tuvo cerca de 10 aproximaciones al arco rival. No encontró la vía de gol. En la parte complementaria, Flamengo aprovechó el error de Larry Vázquez, expulsado, pena máxima y gol de Pedro. Bueno, parecía que el FLA, el 3 veces campeón de la Libertadores, sin merecerlo, a veces así es el fútbol, se estaba llevando el botín completo de El Campín. Pero no, Millos con carácter, con 10 hombres en campo, tras la expulsión, reitero, de Larry Vázquez, encontró con Daniel Ruiz el gol del empate. Un gol que vale oro dentro de la estructura de Millos, ante un equipo que hacía 1100 minutos no recibía gol en contra. El arco de Agustín Rossi estaba invicto en 2024, producto del campeonato carioca. Bueno, Millos igualó y rescató un punto en condición de local. Y ojo, en la formación del Flamengo estaba David Luiz, el ex internacional con Brasil, Everton también mundialista, Matías Viña, jugador de selección uruguaya, y Eric Pulgar, habitual también del conjunto chileno. Ahora Millonarios irá a su segunda salida del Grupo E por Libertadores. El próximo jueves, 11 de abril, será en la altura de La Paz a enfrentar al Bolívar en el estadio Hernando Siles. Recordemos que Millos tendrá semana larga de pausa y preparación copera, ya que adelantó el clásico frente a Independiente Santa Fe por liga de este fin de semana. A propósito de Libertadores,
River Plate en Venezuela ganó 2-0. Miguel Ángel Borja, el colombiano, erró un gol increíble de cabeza debajo del arco. Bueno, los goles fueron uruguayos para River con Boselli y Fonseca. Hoy, a propósito de Copa Junior, en Río de Janeiro enfrentará al Botafogo. Inicia así la 18ª participación copera para el Yuyu, que ha enfrentado en 10 ocasiones a rivales brasileros. Ya derrotó a Fluminense, a Gremio y a Santos. Hoy espera meter en esa lista al Botafogo en condición de visitante. Se jugará en el Estadio Olímpico Nilson Santos y la posible formación titular del Junior sería con Santiago Mele, el arquero uruguayo, Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Germain Peña y Gabriel Fuentes en defensa, Víctor Cantillo, con pasado en el fútbol brasilero, Didier Moreno, José Enamorado, Jimmy Chará, junto a ellos Deiber Caicedo y Carlos Vaca, el capitán, líder, goleador y referente del conjunto tiburón. El partido hoy será a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Otro que tendrá competencia hoy en Libertadores, con colombiano, de momento como suplente, Jorman Campuzano, será Boca Juniors, enfrentando al Nacional de Potosí. Oigan bien, va a jugar a 3.900 metros de altitud. Boca llegó a la ciudad de Sucre, se va a desplazar hoy en 12 camionetas 4x4. Es toda una aventura para llegar a esta localidad y jugar hoy por Libertadores. En cuanto a Sudamericana, jugó el Internacional de Porto Alegre. Borré también erró un gol increíble con el arco vacío, tardó en definir, fue 0-0 frente a Belgrano en territorio argentino. Y hoy hay alegría en territorio vallenato, porque Alianza Valledupar tendrá su primer juego, el debut internacional en Copa Sudamericana, enfrentando a Unión La Calera. En tenis, hoy noticias positivas. Camila Osorio ya se perfila para pensar en su segunda ronda de la Copa Colsanitas Zurich. Derrotó 6-4, 6-2 en su primera salida en este certamen, en la ronda inicial a la rival canadiense. Así que tiene ahora la posibilidad de seguir avanzando Cami en este torneo, que ya sabe que es ganarlo. Y vuelta al País Vasco, etapa 3. El líder es Roglic. Brandon Rivera es el mejor colombiano a 32 segundos. Ahora Santi Buitrago está a 47. Tuvo una caída en los últimos 5 kilómetros en la jornada anterior. Rigo está a 49 del liderato de Roglic. Hoy tendremos fracción número 3 con montaña. Una buena posibilidad para la figuración de los nuestros en territorio español. 6:51, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Con la intervención de Sanitas, histórica, la más grande de los últimos años, el gobierno amanece hoy como el operador o administrador en la salud de más de 26 millones de colombianos, por cuenta de esta última decisión. Sanitas tiene casi 6 millones de afiliados. En la práctica, el gobierno no solo controla Sanitas, controla la nueva EPS, que en teoría es mixta, pero también Famisanar, intervenida, Emasanar, Savia Salud, Asmed Salud, con el argumento del gobierno de que Sanitas es intervenida por incumplimientos financieros, por malos manejos de lo que se llama reservas técnicas, por deudas que suman 2 billones de pesos, claro, si el gobierno no le paga, claro que tenía deudas, y por quejas y reclamos que fueron de 185.000 pacientes el año pasado, 185.000 pacientes sobre un universo de 5.700.000 afiliados, equivale a más o menos, mal contados, el 3% de esos pacientes. Es decir, el 97% de los pacientes de la EPS Sanitas no tenía ninguna queja, ningún reclamo. Pero para el gobierno ese 3% es razón suficiente para intervenir. Una tarea diaria es trabajar en nuestra área emocional. Es decir, gestionar nuestras emociones. Nosotros somos seres que no solo pensamos, sino que también sentimos.
y necesitamos tener ideas claras y distintas y a la vez lograr que los impulsos emocionales nos lleven a la consecución de los objetivos, del propósito de la vida. ¿Cómo trabajamos en nuestra área emocional? Uno, reconociendo nuestras emociones, aceptándolas, poniéndole nombre, es decir, identificándolas, sin miedo. Si tenemos temor, decimos tenemos temor. Cuando uno nombra sus emociones, las reconoce y las acepta. Segundo, buscando expresarlas de manera adecuada, sin dañar a nadie, sin dañarnos, pero tampoco dejando que se repriman nuestro. Vamos a expresarlas con inteligencia, con capacidad de construcción. Y tercero, dejando que ellas sean motor de crecimiento para nuestra motivación, que nos llenen de ánimo, de fuerza, de ganas, de tareas para seguir adelante. Hoy te quiero invitar a ti a gestionar tus emociones. Tú sabes. 6 de la mañana, 54 minutos, Felipe. Hay de momento atención normal en Colsanitas, en los dispensarios de Colsanitas en todo el país. Digo de momento porque los pacientes están advirtiendo que esta normalidad podría verse afectada por el cambio de administrador. Salen los privados, sale el grupo español Keralty, que era el dueño de Colsanitas, y entra el gobierno nacional. Por lo menos durante un año, que es lo que dura la intervención en principio. Lo que pasa es que las intervenciones en el sector de salud, Ricardo, usted lo sabe mejor que yo. En Sanitas, dije Colsanitas, Sanitas. Las intervenciones suelen comenzar en un año y después pasan a modo liquidación. Exactamente. No ha habido una sola EPS intervenida que por no haya ninguno sido de los gobiernos que no haya acabado liquidada, Néstor. ¿Usted, Felipe, de casualidad es Sanitas? No, Néstor, yo soy salud total. Soy salud total, no, pero es que me si imagino usted no es que Sanitas, también vienen por ellos. Yo no soy Sanitas, pero en mi familia todos son Sanitas. Ese es el problema mío también. Yo no soy Sanitas, pero mi madre, que es la que estamos más atentos todos, Sanitas. Lo que suele pasar, Felipe, en el sistema de salud, padre, es que usted tiene una EPS Sanitas y tiene la prepagada en Colsanitas. O si usted tiene tal EPS, usted intenta tener una relación. Claro. ¿No es verdad? Y entonces, si usted tiene un tratamiento y el día esté lejano, cuando usted tiene una cirugía, la prepagada le paga el médico, por ejemplo. Pero los aparatos que le ponen, los tornillos que le ponen, la EPS, vienen por la EPS. Pero claro que eso son conductas indebidas, ¿no, Néstor? Pero bueno, eso no es el debate de hoy. Pero esas relaciones entre prepagadas y EPS tienen ahí unos problemas operativos desde el punto de vista legal. Pero a mí me parece muy grave lo de la intervención de la EPS Sanitas, pero también, digamos, en el fondo estoy, digamos, de alguna manera aliviado, digamos, porque la verdad es que en Colombia tenemos unas cosas que son muy, muy, muy exóticas. Y no solamente las hemos mantenido, sino que las hemos hecho crecer y a veces las hemos aplaudido, como esta de las intervenciones forzosas. Realmente esto de que unos funcionarios del gobierno lleguen a una empresa, le digan al gerente que se salga, cambien las guardas de la puerta, cambien la junta directiva como lo hizo ayer la Superintendencia de Salud con Sanitas, y que lo han hecho pues no solo sino todos los gobiernos, digamos, en la historia, y no solamente en el sector salud sino en otros. Es una cosa que a mí siempre me ha alarmado desde el punto de vista de la garantía de la propiedad privada. Yo no conozco nada más. Héctor, usted que es abogado y que sabe bien este tema, esto es lo más parecido a una expropiación, ¿no es verdad? Claro, es en el fondo eso que llaman una expropiación indirecta, que llaman en la doctrina jurídica una expropiación indirecta, porque realmente pues no se declara la expropiación, pero en la práctica lo es. Ustedes lo acaban de decir, no hay ninguna EPS que después de liquidada haya ni mejorado el servicio ni vuelto a sus dueños, que son los dos objetivos de la intervención. Es que, para serle sincero, Ricardo, señor, posibilidades de que Sanitas mejore el servicio, ninguna. No, pues imagínese. No, es que mire, no hay experiencias similares en Colombia. Solo un dato para Héctor: la resolución que confirma la intervención ayer se titula de la siguiente forma, confirmando el argumento de Héctor, por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios. Así se titulan todas las intervenciones. Eso quiere decir que pero miren, la historia de las intervenciones no ha dejado
una sola mejoría del servicio para los usuarios. Eso es lo que realmente importa. ¿Consiste esta intervención en que las personas reciban más rápido sus medicamentos, reciban más rápido la cita con el especialista? Si así fuera, maravilloso, pero sabemos que no es así, porque como lo decía Felipe, la historia de las intervenciones de las EPS en Colombia solo han terminado o en liquidación o en degradación del servicio, que es lo que pasó con Salud Coop, que es lo que pasó con todas las Medimás, todas las que intervino el gobierno Duque, que fueron 13, y ahí no hablábamos de expropiación, pero ocurrió también. En cada una de esas intervenciones lo que ha pasado es que los usuarios se ven perjudicados, y esta no va a ser la excepción. Y yo, como usuario de Sanitas, Néstor, yo soy usuario de Sanitas hace muchos años, al igual que toda mi familia. La verdad, estoy preocupado. Me parece mucho, que fue una decisión muy equivocada de este gobierno, y que es una decisión ideológica y política, no una decisión técnica, porque si no, la primera que habían tenido que intervenir era la nueva EPS. Sí, de acuerdo, que es mixta, que es manejada por, entre otras cosas, por un amigo del presidente, que es el doctor Cadena. 6:59 a.m. La doctora Gloria Elena Quiseno es la presidenta de la Asociación de Pacientes de Sanitas, que está, pues, obviamente preocupada. Doña Gloria, buenos días, bienvenida. Pues buenos días a todos. Somos asociación de usuarios. Hay una diferencia entre asociación de usuarios y